Hola, mi nombre es Enrique Molina y en este vídeo os voy a mostrar cómo podéis crear vuestros propios patrones de sombreado en AutoCAD para después pasarlos a Revit como patrón de modelo y aplicarlo, por ejemplo, a vuestras familias, materiales, etc. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos a utilizar este ejemplo, que es un perfil de sujeción de Omega, para convertir estas perforaciones que tiene el perfil en un patrón de sombreado, para después llevarlo a nuestra familia de Revit. Estos son elementos sueltos, individuales, ¿vale? Pero la intención es crear un patrón de sombreado con estos elementos, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos nuestra familia de Revit ya generada, su perfil sencillo, un barrido, ¿vale? Y la idea es aplicar el patrón de sombreado sobre esta cara superior, que además nos pueda ayudar a posicionar después pues, todo tipo de tornillería, otros perfiles, etc. Volvemos a AutoCAD. Lo primero sería identificar los elementos que se van a repetir dentro del patrón de sombreado. Este arco, líneas, este arco también, incluso este círculo, pero dividido por la mitad. También debemos saber la distancia a la cual se va a repetir este patrón de sombreado. Por lo tanto, vamos a medir distancia desde este centro hasta el otro centro, que son de 100 milímetros. Perfecto. Para hacerlo más visual, voy a dibujar un rectángulo que simule el área que va a abarcar ese patrón, esa repetición del patrón de sombreado. Por lo tanto, dibujo un rectángulo de 100 por 100 y lo centro verticalmente con lo que sería nuestro patrón de sombreado. A continuación, seleccionaremos los elementos que forman el patrón de sombreado y los desplazaremos al origen. Por lo tanto, desplazaremos del vértice inferior izquierdo hasta el 0,0. Perfecto. Ahora, el resto de elementos no los queremos. Por lo tanto, vamos a meterlos en una capa oculta. No existe ninguna capa, pues bueno, creamos una nueva capa. Por ejemplo, capa 1, igual. La desactivamos. Cerramos. Selecciono los elementos y los coloco en la capa 1. Perfecto. Así ya podemos trabajar cómodamente sobre los elementos de nuestro patrón de sombreado. Voy a recortar el círculo y también, ¿por qué no? Vamos a eliminar el rectángulo, ¿no? Porque no van a formar parte del sombreado. Estos son los elementos que van a formar parte del patrón de sombreado. Lo que pasa es que el patrón de sombreado no se pueden hacer con arcos. En el patrón de sombreado todo tienen que ser o bien puntos o bien líneas. Por lo tanto, estos arcos deberíamos de convertirlos en líneas. Se me ocurre que podemos utilizar un polígono octogonal que represente esta forma de arco o de círculo. Por lo tanto, nos vamos al comando polígono, indicamos lados 8, utilizamos el centro del círculo y utilizaremos la opción circunscrito. Perfecto. Esto ya lo podemos eliminar. Nos sobra medio polígono, por lo tanto podemos recortar los lados que no queramos. Y estos ajustarlos al inicio de la línea. Perfecto. Borramos este arco también. Hacemos una simetría. Este punto medio. Perfecto. Y podemos copiar de la misma forma el arco inicial y el arco final. Y este para el arco final. Perfecto. Esto ya nos sobra. Fuera. Y fuera. Muy bien. A continuación, yo creo que es buena idea dar unas marcas de centro, porque me puede servir para posicionar ciertos elementos dentro de Revit. Hacemos una línea de 1 milímetro y la copiamos en cada 90 grados como de centro, digamos, el símbolo de centro. Perfecto. Copiamos de nuevo el resto de centros y hasta aquí. Punto final y punto final. Bien. Esto me va a sobrar porque cuando se repita el patrón esta línea no va a entrar. Dejaremos estas tres aquí y aquí pues bueno, borraremos estas tres porque ya estarán dibujadas con el resto de sombreado. Perfecto.
Vamos a descomponer todas las líneas, incluso esta. Fenomenal, y ahora son líneas individuales. Todos los elementos del patrón de sombreado son líneas individuales. Bien, ha llegado el momento de generar el propio patrón de sombreado. Para ello, la forma clásica es generar un punto pad mediante el editor de texto, donde introducimos las coordenadas de los puntos y las líneas, su dirección y su longitud. Y bueno, este método es un poco tedioso, un poco más complejo, pero bueno, este es el método que se ha hecho toda la vida, ¿vale? Ahora tenemos alguna aplicación, como por ejemplo el Hatchmaker, que podemos descargar de esta página web. Es una aplicación totalmente gratuita. La descargamos, la descomprimimos y la cargamos en AutoCAD mediante el comando appload. Es sencillo, seleccionamos el archivo LSP, pulsamos cargar, cerramos este cuadro y para comprobarlo usamos el F2 para maximizar la ventana de comandos de AutoCAD. Nos indica que Hatchmaker nos ha incorporado dos nuevos comandos, DrawHatch y SafeHatch. Con el primer comando, DrawHatch, prepararemos el entorno para crear nuestro patrón de sombreado. Nos indica que ajustemos nuestros objetos a un cuadrado de 1 por 1 y además nos recuerda que utilicemos solamente puntos y líneas. De forma que seleccionamos los objetos que forman nuestro patrón de sombreado y utilizaremos la orden escala para ajustarlos a ese tamaño de 1 por 1. Seleccionamos el punto inicial 0, 0 y utilizamos la opción referencia para escalar lo que vienen a ocupar 100 unidades que se conviertan en una unidad, que es lo que nos pide Hatchmaker. Solo nos queda guardar nuestro patrón de sombreado con el comando SafeHatch. Lo ejecutamos y nos recuerda que debemos englobar nuestros objetos en un rectángulo de 1 por 1. Seleccionamos los objetos. Me pide indicar una pequeña descripción para nuestro patrón. En este caso, patrón GPO, que es como se llama la sección. Y buscamos la ubicación donde queremos guardar nuestro archivo .pat. El archivo .pat le indicaré el nombre de gp-o. Guardamos. Me indica que el patrón se ha creado correctamente y que está listo para utilizar. Donde hemos guardado ese patrón de sombreado, es el archivo .pat, debemos añadirlo a la ruta de archivos de soporte de AutoCAD. Por lo tanto, añadimos una nueva carpeta, pulsamos examinar y buscamos la misma ruta donde hemos guardado el .pat. Aceptamos y listo. Vamos a crear un dibujo nuevo donde probaremos el nuevo patrón de sombreado. Tenemos un rectángulo de 0, 0, por ejemplo, un tamaño de 100 por 100, que es el tamaño que tenía el patrón originalmente. ¿Vale? Y ahora creamos el patrón de sombreado. Buscamos al final de la lista de patrones y encontramos el GP-O. Pulsamos el dentro del rectángulo y cambiamos la escala. Antes hemos reducido 100 veces las líneas, pues ahora las aumentamos 100 veces. Ahí lo tenemos. Podemos estirar horizontalmente este rectángulo y vemos que el patrón cubre todo el área, tanto horizontalmente como verticalmente. Ahí lo tenemos. Bien, pues con este mismo dibujo lo guardamos como patrón GP-O y es el que vamos a importar en la familia de Revit para crear un nuevo patrón de sombreado de modelo. Así que una vez en Revit, desde la pestaña Insertar, importamos este archivo de WG, indicando unidades milímetros, posición centro-centro, por ejemplo, esto no importa. Y una vez insertado, descomponemos parcialmente ese DWG. ¿Vale? Pues que sí. Podemos borrarlo. Y ahora desde la pestaña Gestionar podemos acceder a la configuración adicional y en patrones de relleno encontraremos un nuevo patrón de modelo llamado
patrón gp-o. Podemos editar el nombre y especificar tan solo el nombre gp-o. Aceptamos. Y ahora solo tenemos que crear un material que contenga este patrón de sombreado. Vamos a materiales. Damos un nuevo material. Podemos llamarle gp-o. Y en el apartado gráficos utilizaremos el patrón de superficie de modelo GPO. Aceptamos. Vamos a utilizar la herramienta pintar cara, seleccionando el material GPO y pulsando sobre la cara. Pulsamos terminar. Y puede que nos ocurra, como en esta ocasión, que el sombreado queda descentrado respecto del punto que queremos. Tan sencillo como seleccionar y desplazar las líneas del sombreado. Podemos apoyarnos en la marca de centro que hemos hecho para aplicar una simple alineación. Este es el resultado de cómo queda el patrón aplicado. No es necesario generar esos recortes sobre ese perfil porque no aporta nada. Sí es interesante el patrón de sombreado, sobre todo si tenemos que aplicar elementos de tornillería, placas, etcétera, y tenemos que tener la precisión, la exactitud donde van colocados. Bueno, por mi parte, solo agradeceros vuestro tiempo y espero que os haya resultado interesante este vídeo. Nos vemos en la próxima. Un saludo.